Hoy iniciaremos con la introducción a la resistencia de materiales. Antes de ello, tenemos que hablar de la mecánica, ¿no? ¿Qué es la mecánica? Pues la mecánica es la ciencia de la física que estudia el efecto de las fuerzas sobre los objetos. Esto, a pesar de que los principios de la mecánica son más bien pocos, ¿sí? Son muchas sus aplicaciones en ingeniería. De la mecánica o del estudio de la mecánica podemos desprender varias ramas. Una rama donde se estudie los cuerpos rígidos, otra rama donde estudiemos los cuerpos deformables. Esta es conocida como en un área, el área de sólidos. Y obviamente pues tendremos en la mecánica el estudio, un área de fluidos. Dentro del área de cuerpos rígidos podemos desprender varias materias. Dentro de estas se encuentra la estática y la dinámica. Tenemos que tener en cuenta que cuando se habla de cuerpos rígidos, se habla de cuerpos idóneos, ¿sí? Se está idealizando el cuerpo, los cuerpos en la vida real, todos los cuerpos se deforman, por más duros que usted los vea, por más indeformables que usted crea que son, ¿sí? Siempre se van a deformar. Donde podemos decir que la estática es aquella materia que estudia los cuerpos que se encuentran en reposo, ¿sí? Las fuerzas que actúan sobre él, las respuestas que hay entre ese cuerpo y con otros cuerpos, etc. Y la dinámica estudia los cuerpos en movimiento, estudia velocidades, aceleraciones, etc. Dentro de los cuerpos deformables podemos dividir esto en varias materias, entre ellas pues la resistencia de materiales, que es lo que nos compete hoy, y tenemos el diseño. Bueno, hoy podemos dividir esto en muchas materias, ¿no? Resistencia de materiales 1, en 2, en diseño de elementos mecánicos, diseño de máquinas, de transmisiones de potencia, de elementos de transporte, etcétera, ¿sí? Se desprenden muchas cosas, pero básicamente es esto. Entonces, la resistencia de materiales es una de las ramas de la mecánica y como tal, ¿qué es lo que hace? Como su nombre lo dice, estudia cuánto puede resistir un cuerpo fabricado con cierto material. O sea, observa la resistencia del material, mira el tipo de carga que está siendo aplicada sobre ese material y mira si el material soporta o no soporta esas cargas aplicadas sobre el cuerpo. Entonces, a ver, podríamos mirar acá una columna. Esta columna me está indicando la resistencia del material, la resistencia a una carga específica, por medio de diferentes análisis, ensayos, pruebas, podemos saber cuánto es capaz de resistir ese material para ese tipo de carga. Y si tenemos un cuerpo fabricado con ese material, el cual se le está aplicando cierta carga, y esa carga se encuentra por debajo de la resistencia del material, pues obviamente significa que el cuerpo va a soportar esa carga, ya que pues le estamos dando una gabela, este espaciecito, donde este
espacio me da como la posibilidad de aumentar más la carga si tengo alguna carga inesperada o pasa algo, ¿sí? Pero también puedo llegar a tener el mismo cuerpo con una carga que podría superar la resistencia al material. Y en este tipo de casos es donde el cuerpo me falla, ya que se ha pasado cierta cantidad después de la resistencia del material. ¿Sí? Se ha pasado el límite de resistencia del material. Por lo general, esta gabela es muy común en la fabricación de elementos, ya que no es aconsejable diseñar o fabricar elementos cerca de su resistencia al material, ya que una pequeña sobrecarga, algo que no se tenía pensado, puede ocurrir. Además, la resistencia del material por lo general se obtiene cuando el elemento ya está fracturado. Esta gabela da espacio a lo que conocemos como el factor de seguridad de la pieza. Y ya veremos más adelante que pues nos permitirá seleccionar hasta qué carga vamos a poner un elemento a trabajar sin que se acerque a sus límites de resistencia de materiales. ¿Qué tipos de cargas podemos esperar analizar en esta materia? Pues diferentes tipos de cargas a los cuales están sujetos los cuerpos. Vamos a estudiar las más básicas. Dentro de ellas se encuentran las siguientes, como la carga axial, donde la carga axial la podemos ver, por ejemplo, en un elemento, en un elemento de sección circular. Ese elemento de sección circular se encuentra cargado, puede ser a tracción o puede ser también a compresión. Este tipo de carga hace que los cuerpos se deformen, obviamente. Todas las cargas aquí ya vemos que vamos a trabajar en esta zona, estamos hablando ya de cuerpos deformables y por tanto para una carga aplicada a tracción el cuerpo se va a alargar, obviamente, y para una carga aplicada a compresión pues el cuerpo pues va a disminuir su longitud. El tipo de esfuerzo que vamos a ver en este tipo de cargas aplicadas son esfuerzos normales, que se conocen con la letra griega sigma. Y por lo general pues se determinan con la ecuación de fuerza sobre área. ¿Sí? Luego hablaremos del significado del esfuerzo y otras cosas. Bueno, tenemos otro tipo de carga muy común que es, por ejemplo, la torsión. La torsión, por ejemplo, se puede observar al aplicarse sobre un elemento, un momento torsional o un torque, ¿sí? Si utilizamos una palabra anglosajona, donde el momento torsional podría ser dos momentos torsionales, y obviamente sobre el cuerpo al deformarse lo que va a existir es torsión. ¿Sí? Aquí en la compresión también yo podría ver pandeo, ¿sí? Si el elemento es excesivamente largo y bueno, además y otras cosas que podríamos ver más adelante. Esa torsión genera un esfuerzo cortante que por lo general se conoce con la letra griega tau. Y ese esfuerzo se obtiene por medio de la ecuación T por C sobre J, donde T es el torque, C es la distancia del eje neutro de la fibra que yo quiero analizar y J es el momento polar de inercia. También podemos hablar
de la flexión, que es producida por momentos flectores y momentos que ya no son torsionales, ¿sí? Que no están alrededor del eje, sino momentos que actúan en un plano paralelo al eje axial o al eje centroidal del cuerpo. Entonces, por ejemplo, estaríamos hablando de este tipo de momentos, donde si tenemos dudas de dónde están actuando, pues podemos decir que se encuentran en este plano, y este plano pues pasa acá por todo, divide el cuerpo por toda la mitad. Listo. Flexión pura. Si queremos ver qué es lo que le sucede al cuerpo, pues el cuerpo anterior se torcía, ya lo habíamos mencionado, y este cuerpo se flecta. Entonces, debido a ese momento, voy a observar que el elemento sufre esto, una flexión. Este es su estado inicial y este es su estado ya deformado. Y el esfuerzo que se genera es un esfuerzo normal, por tanto es un sigma, y ese esfuerzo normal se obtiene por medio de la ecuación mc sobre i, donde m es el momento, c es la distancia del eje neutro de la fibra que yo quiero analizar, e i es el momento de inercia. No confundirlo con este, que es el momento polar. En esta materia seguiremos diferentes libros, pero nos enfocaremos más que todo en el libro de mecánica de materiales del BIR. También está el mecánica de materiales del Hibeler, también es muy buen libro, y hay otros muchos libros. En cuanto a las unidades que se manejan, pues depende si yo estoy trabajando en el sistema internacional o en el sistema inglés. Si hablamos del sistema internacional, pues como vamos a utilizar esfuerzo, ¿sí? Que ya he dicho que aclararemos después el concepto de esfuerzo, pues el esfuerzo queda en unidades de fuerza sobre unidades de área. Entonces, unidades de fuerza sobre unidades de área. Si esto es así, podríamos decir que tenemos Newton sobre metro cuadrado y estos son megapascales. Si podríamos también entonces tener kilonewton sobre metro cuadrado, son pascales. Newton sobre metro cuadrado, que son pascales. Ahora sí, kilonewton sobre metro cuadrado, que son kilopascales. Para no incurrir en errores, podríamos decir que aquí hay un 1, que acá hay un 1, ¿sí? Como por tener un cuidado matemático. Podríamos hablar también de Newton sobre milímetro cuadrado, megapascales. Estas unidades son como las más comunes, ya que la mayoría de las propiedades de los materiales está dado en megapascales. Y finalmente podríamos encontrar kilonewton sobre milímetro cuadrado, donde son gigapascales. En cuanto al sistema inglés, en unidades de fuerza tenemos libras sobre pulgada cuadrada, que esto es en realidad PSI, Pound Square Inch, ¿sí? Pound, que son libras, y square, que está cuadrado, y de inch, pulgadas al cuadrado. También tenemos kilolibras, que son kips, sobre pulgada cuadrada, que son los KSI. Y por lo general, pues en cuanto a unidades de área, no se habla de pies cuadrados porque pues los elementos no son tan grandes, es mejor expresarlo en pulgadas al cuadrado. Y bueno, la pequeña introducción a esta materia.